Fernando García Cadiñanos nació en Burgos en el año 68. Es el menor de una familia obrera y numerosa. Cursó la teología en la Facultad de Teología del Norte de España en su sede de Burgos, donde obtuvo el bachiller en teología y posteriormente la licenciatura en teología dogmática. Fue ordenado presbítero en el año 93, fue enviado a Roma, donde obtiene la licenciatura en Ciencias Sociales, especialidad Doctrina y Ética Social. Profesor en la Facultad del Norte de España, ha impartido numerosos cursos en el área de doctrina social de la Iglesia. Su actividad pastoral comenzó en Aranda de Duero, donde fue vicario parroquial, presencia en parroquias rurales. En 2014 fue nombrado párroco de la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves en la ciudad de Burgos. Recibe el nombramiento después de delegado diocesano de Cáritas. En 2016 vicario general de la diócesis. El 1 de julio del año 21 fue nombrado obispo de Mondoñedo, Ferrol. En noviembre de 2021 fue nombrado obispo responsable de la pastoral penitenciaria, departamento de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española. Pues bien, vamos a proceder a esta conferencia. Vamos a ver. Ya, pero para que lo coja. Empieza si quieres y yo voy. Bueno, pues buenos días. Un saludo a todos. Me libro también de las presentaciones, ¿verdad? Un saludo especialmente a los seminaristas, algunos de mi diócesis que han venido no por imperativo del obispo, sino por imperativo de su rector. Que quede claro, que quede claro que no han venido a hacer... Bueno, para mí es un motivo de agradecimiento el que hayáis pensado en mí para esta primera ponencia, pues porque en su tiempo yo vine a muchos cursos de estos. Cuando terminé mis estudios de Roma, pues venía habitualmente a este curso que entonces se celebraba en el mes de septiembre y que pues no teníamos que aguantar los calores del Madrid del mes de julio, ¿verdad? Bueno, yo actúo un poco como telonero, y los teloneros no tienen la función nada más que de abrir boca, porque luego los ponentes van a ser muchísimo más cualificados que yo y que van a precisar mucho mejor pues todo lo que yo diga. Así que, pues bueno, como telonero, sencillamente un abrir boca sobre esta encíclica de Fratelli Tutti y ponernos un poco en marcha en este curso que hoy comenzamos. He hecho llegar a la organización un poco el esquema de la charla, que tendría estos 5 momentos, ¿no? Lo he dividido en estas 5 partes y un poco la obsesión que está detrás de lo que quiero transmitiros es fundamentalmente intentar descubrir o desvelar cómo hacer posible esa propuesta de fraternidad, que no se queden meras palabras, sino qué tendríamos que hacer, qué tendríamos que cuidar, qué tendríamos que cultivar, qué tendríamos que fomentar, fundamentalmente como Iglesia, como nuestro compromiso cristiano y como sociedad, para que este proyecto y esta propuesta pues se lleve adelante. La charla pues la he titulado por un nuevo modelo social, porque en el fondo yo creo que esto es la propuesta que el Papa Francisco hace detrás de Fratelli Tutti, ¿no? Se habla mucho de esa transformación del modelo social en el que vivimos, de la urgencia de tener que cambiar pues este modelo social en el que pues estamos metidos, y yo creo que Fratelli Tutti pues es una propuesta realmente
yo diría que alternativa y realmente pues muy incisiva en esta urgencia de un cambio social, de un modelo social. Y ese modelo social pasa sin duda por la fraternidad. Bueno, he comenzado pues titulándolo o haciendo elenco o recuerdo de este sueño que el Papa Francisco tiene para nuestra humanidad. Francisco utiliza mucho la palabra sueño. Si seguimos mucho el magisterio del Papa Francisco, la palabra sueño la utiliza en numerosas ocasiones en su magisterio, en sus intervenciones, sobre todo cuando se dirige a los jóvenes. Y yo creo que es interesante, ¿no?, percibir cómo esta clave del sueño, no del sueño que puede entrar en una ponencia, sino del sueño como clave fundamental de animar y de activar pues lo mejor de uno mismo para promover y proponer caminos alternativos, pues es muy sugerente. En el número 8, que es donde está haciendo un poco esa introducción a lo que es la encíclica, él dice esas palabras. Voy a recordar en las diapositivas algunos textos, ¿no?, y comentarlo. Y aquí hay un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar. Pero él dice, soñar juntos. Y ese soñar juntos fundamentalmente tiene mucho que ver con ese sueño de una única humanidad. Podemos pensar en ese sueño pues haciendo referencia al sueño de Martin Luther King, ¿no?, que en ese famoso discurso del año 63, pues él hablaba de I have a dream, ¿no? Tengo un sueño, yo tengo un sueño. Ese sueño que realmente pues comenzó en aquel discurso y que sabemos que puso en pie pues a toda una sociedad, a toda una comunidad, de cara a que aquel sueño no se quedara en palabras, sino que realmente pues fuese una propuesta real de construcción de una sociedad diferente. Ese sueño es un sueño que fundamentalmente es compartido y que cuando compartimos empieza a edificar ya comunidad. La comunidad se construye también compartiendo pues, los propios sentimientos, compartiendo los propios proyectos y las mismas propuestas. Pero el sueño de Francisco no es un sueño pues de alguien que acaba de caer en un lugar y hace una propuesta idílica sobre pajaritos y flores, sino que tiene mucho que ver con la realidad concreta que le toca vivir, ¿no? Sueña porque realmente está insertado en una realidad. Y es que los mejores soñadores son aquellos que realmente están con los pies en el suelo. Los mejores soñadores son aquellos que realmente conocen en esa clave de encarnación, que es una propuesta fundamental, fundante en nuestra fe cristiana, las que desde la encarnación y desde el conocimiento de la realidad hacen propuestas de sueños que siempre nos elevan. Porque la clave del sueño siempre es elevarnos. Y yo creo que esta clave de elevarnos, de subir, es algo fundamental también en lo que es la humanización, porque en el fondo el ser humano vive erecto precisamente porque tiene un proyecto, ¿no?, y porque mira hacia lo alto. Y en ese sentido el sueño pues se inserta mucho en lo que sería pues las claves proféticas, las claves de los sueños bíblicos, ¿no? Esos sueños bíblicos que en el fondo siempre son acoger el plan de Dios. El sueño, por tanto, no es un escapismo. El sueño no es algo que se le ocurre, una ocurrencia de una persona en un momento dado, sino que fundamentalmente tiene mucho que ver con acoger el plan de Dios. ¿Cuál es lo que Dios quiere para nosotros? En este momento histórico, en este aquí y ahora de nuestra historia, Dios nos hace también una propuesta de fraternidad. Y es un sueño que se hace camino. Podríamos pensar que el sueño es alternativa al camino,
como que unos se dedican a soñar y otros se dedican a caminar. Sin embargo, el sueño de Francisco, yo creo que, como antes decía, es un sueño que nos empuja y que es propuesta ya de camino. Por eso el sueño tiene mucho que ver con ese capítulo de la encíclica donde él la titula Pensar y gestar un mundo abierto. Pensar y gestar un mundo abierto. Porque el sueño tiene mucho que ver con esa clave del pensamiento, de la proyección. Y cuando se piensa y cuando se proyecta, pues ya empezamos a gestarlo. El gestar un mundo nuevo, un mundo diferente, no solo tiene que ver con la construcción en proyectos concretos, sino que tiene que ver mucho que ver con ese pensamiento previo de hacia dónde quiero caminar, qué es lo que quiero conseguir y qué es lo que quiero buscar. Por eso Francisco en esta encíclica está pensando y porque lo piensa está gestando ya un mundo diferente. En ese sentido, a mí me venía, pues pensando en la charla, en la ponencia, pensaba un poquito en el sueño de Europa, ¿no? Cuando Adenauer, De Gasperi, Schuman piensan en Europa, sueñan en Europa, es cuando empiezan a construir este sueño de la Unión Europea, ¿no? Después del descalabro de la Segunda Guerra Mundial, ellos sueñan una Europa diferente y porque sueñan una Europa distinta, se ponen a construirla y se ponen a edificarla. ¿Y si lo hiciéramos realidad? Esta sería la propuesta que en el curso se nos plantea, ¿no? Y que los ponentes antes de mí pues han hecho mención, ¿no? ¿Y si lo hiciéramos realidad? Si no nos quedáramos solo en debates, si no nos quedáramos solo pues en propuestas, sino que lo empezásemos a edificar. Una doctora de moral de Augsburgo, en un comentario que hace a esta encíclica, dice lo siguiente: a veces cuando leo la encíclica en sus 290 parágrafos, me parece como si fuera un sueño con ojos abiertos. ¿Qué sucedería si existiera una familia humana en este sentido? ¿Se daría entonces la paz mesiánica? ¿Qué ocurriría si todos prescribiesen la pena de muerte tal como nos apremia el Papa Francisco mismo? ¿Habría entonces un mundo más habitable? ¿Qué sucedería si todos compartiesen el modo del Papa de entender el diálogo? ¿No habría entonces ya más malentendidos en el plano personal y también en el internacional? Bueno, soñar, pensar, es ya gestar. ¿Y si lo hiciéramos realidad? Y en ese sentido yo creo que los gestos del Papa pues anticipan este sueño. El Papa no solo se queda con palabras, con un discurso pues muy hermoso, muy bonito, sino que él ya lo va haciendo realidad. Sabemos que el pontificado del Papa pues puede ser, cuando se evalúe, ¿verdad?, descubriremos cómo se evalúa, pero en claves se está evaluando ya en muchos gestos, ¿no? Y cómo él es el Papa de los gestos. Vemos cómo esos gestos pues anticipan esa fraternidad en muchos de sus viajes, ¿no? Todos sus viajes tienen esta clave de la fraternidad, sobre todo el diálogo interreligioso, de poner en el centro países, conflictos, lugares, dimensiones que quizás pues pasan desapercibidas en los mass media, en las preocupaciones de los grandes de nuestro mundo, pero que él quiere hacer realidad. Alguien que conoce muy bien pues los entresijos del pontificado, pues hacía referencia a muchos de estos gestos que quizás para nosotros pues pasan desapercibidos o no les conocemos, pero que me parece que es importante recordarles, ¿no? Recuerdo algunos de ellos. Dice esta persona que conoce el pontificado y los gestos del Papa Francisco, dice: el papel confidencial de mediación para poner fin al embargo de los Estados Unidos contra Cuba en el año 2014 y en la crisis constitucional en Venezuela desde el año 2016. La presión pública ejercida sobre la situación de Myanmar, la República Centroafricana, Siria, Ucrania, Crimea, entre Corea del Norte y Corea del Sur.
la persuasión moral entre Israel y Palestina, especialmente durante su viaje en mayo del 2014, el apoyo dado a la Unión Europea en múltiples ocasiones, especialmente en el año 2014 y 2017, el acuerdo histórico de la República Popular China sobre el tema de los nombramientos de obispos, el encuentro con los líderes de Sudán y la oposición, besándoles los pies e implorándoles que mantuvieran la paz, el viernes de oración y de ayuno por Líbano en septiembre del 2020, y así una serie de elencos, de momentos históricos donde el Papa con sus gestos no se ha quedado en palabras, sino que ha anticipado este sueño que es fundamental. Pero también tenemos que reconocer que es un sueño que encuentra muchas resistencias de las que el Papa Benedicto pues también fue consciente. Hay un texto del Papa Benedicto que me parece importante pues aquí recordar. Dice él, quizás nunca se habló tanto como en nuestros días de la fraternidad humana, pero en realidad los hombres nunca han tratado menos fraternalmente que ahora. Los odios engendrados por la diferencia de razas son extremadamente crueles. Los pueblos están divididos, más que por las fronteras, por mutuos rencores. En el seno de una misma nación y en el interior de una misma ciudad, las distintas clases sociales son objeto de aborrecimiento recíproco y las relaciones privadas se regulan por el egoísmo convertido en ley suprema. Un sueño que se hace y que encuentra resistencias, que sabemos que aunque lo queremos, pues nos gustaría hacerlo con coste cero. Nos gustaría vivir la fraternidad, pero nos gustaría que no nos costase nada. Nos gustaría que no nos complicase la vida. Nos gustaría que las cosas siguiesen igual en nuestra comodidad, sobre todo a los que vivimos en el mundo occidental y donde vivimos con unas claves pues quizás de bienestar y que no nos complicase la vida. En ese sentido, pues se hace realidad esa solidaridad indolora, ¿no?, de la que pues se nos habla en tantas ocasiones y a la que estamos tan habituados, ¿no? Nos gusta vivir más esa solidaridad indolora, esta fraternidad sin coste, que es la que nos gustaría edificar. Pero en el fondo descubrimos que estamos llamados también a la fraternidad. Y en ese sentido estamos invitados desde ese misterio de la libertad humana a edificar y a construir esa realidad, esa llamada, esa urgencia a la fraternidad. Quiero recordar aquí un texto de Pico de la Mirandola en el discurso fundacional, que se considera así, fundacional del humanismo, en ese libro de Dignitate Hominis del año 1486, que pone unas palabras en Dios que me parecen muy interesantes en esta clave de recordar este misterio de la libertad, ¿no?, que es capaz de quedarse sentado ante este imperativo que es el de la fraternidad. Dice Pico de la Mirandola, en palabras de Dios: no te he dado, oh Adán, una ubicación fija, ni un aspecto propio, ni peculio alguno, para que así puedas tener y poseer el lugar, el aspecto y los bienes que según tu voluntad y pensamiento tú mismo elijas. La naturaleza asignada a los demás seres se encuentra encerrada por las leyes que yo he dictado. Pero tú, al no estar acotado por ningún límite, definirás los límites de tu naturaleza según tu propio albedrío. No te he concebido como criatura celeste ni terrena, no mortal ni inmortal, para que como soberano escultor y modelador de ti mismo, te esculpas de la forma que prefieras. Podrás degenerar en los seres inferiores, que son los animales irracionales, o podrás regenerarte en los seres superiores, que son los divinos, según la voluntad de tu espíritu, ¿no? Este misterio de la libertad, que nos permite construirnos, que nos permite
edificarnos, que nos permite regenerarnos en esta clave de la humanización. Mi padre, que fallecía hace 10 días, decía él muchas veces, contemplando las hormigas, decía: admiro la humanidad de las hormigas y la bestialidad de los hombres, ¿no? ¿Cuántas veces somos capaces de bestializarnos en comportamientos inhumanos, no fraternos, y sin embargo en unas hormigas, en unas abejas, descubrimos esa clave de la construcción de una fraternidad, ¿no? El misterio de la libertad. Es decir, está en nuestras manos que este sueño se pueda hacer realidad. Sin embargo, percibimos algo que Cáritas nos recordaba en el informe FOESA de hace ya unos años, ¿no? Que vivimos en un mundo desvinculado. Los propios obispos, en ese documento que hace poco hacíamos presente, el Dios fiel mantiene su alianza, también hablaba de esta clave de la desvinculación, ¿no? Vivimos en un mundo fracturado. Preparando un poquito algunos datos de esta ponencia, me recogía esta afirmación que me parece, pues realmente que me llamaba la atención, ¿no? Decía el texto: de las 51 fronteras fortificadas construidas en países desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la mitad se han levantado entre el año 2000 y 2014, ¿no? Entonces nos está hablando de que quizás somos un poco como el cangrejo en esta libertad, ¿no? De ir construyendo, o mejor dicho, de ir desvinculándonos cada vez más. Y en ese informe FOESA pues se nos hablaba también de algunos datos, ¿no? De esa desvinculación de unos con otros. Algunos datos que nos hablan pues de ese 11% de personas que en nuestro país viven en una situación de soledad no deseada, o de esos 5 millones de hogares que son unipersonales, o de ese círculo, ¿no?, en el que muchas veces pues se sitúa o se vive la realidad, ¿no? Esa soledad que no deseada que lleva al aislamiento, que eso produce exclusión y que eso a su vez produce más aislamiento, ¿no? Y nos metemos en esos círculos cerrados que realmente pues nos llevan a una mayor desvinculación los unos con los otros. Y esa desvinculación, en ese gráfico, que seguro que no veis porque es muy pequeñito, pero que pues cuando se publique, si Dios quiere, pues se podrá ver, habla de, en esa encuesta de FOESA del año 2022, de cómo la relación pues tiene una doble dirección, ¿no? Por una parte están los que reciben ayuda, pero también aquellos de los que dan ayuda. Y en esos datos que ahí aparecen entre el año 2018 y 2021, los datos que nos reflejan es que la gente ayuda menos, que la gente se complica menos, que la gente se compromete menos con los demás, ¿no? Y eso al final pues provoca que la desvinculación vaya creciendo. Y ante esta desvinculación podemos recordar aquellas palabras de Caritas in Veritate, ¿no?, que nos hablaban precisamente ya el Papa Benedicto de cómo esa clave de la soledad, esa clave del aislamiento, esa clave de la falta del amor es la clave fundamental de lo que en nuestro mundo sucede, sobre todo en la clave de la pobreza. Dice, también hay otras pobrezas más allá de la soledad, incluidas las materiales, pero dice él, todas nacen del aislamiento, del no ser amados y de la dificultad de amar. Y si lo vemos, aquí estáis los de Cáritas, hay gente de Cáritas, si lo vemos, si lo palpamos, si lo analizamos, realmente detrás de tantas pobrezas, en el fondo hay una falta de amor, una falta de amar y de ser amados, ¿no? Por eso esa desvinculación es una desvinculación, como dicen los obispos, mucho más profunda, ¿no? En esa introducción a ese documento, el Dios fiel mantiene su alianza, los obispos dicen la desvinculación respecto del propio cuerpo, ¿no? No hace falta que nos detengamos en cómo se produce esa desvinculación del propio cuerpo. Será desvinculación de la realidad, incluso de la propia historia, en todo lo que significa pues, los procesos de relectura histórica que hoy se están haciendo en tantos lugares. Esa desvinculación de los otros y esa desvinculación fundamentalmente de Dios como el fundamento de toda la realidad es el resultado del elogio desmedido de la autosuficiencia y de la independencia de los individuos como propuesta de vida plena.
Esta desvinculación es la que el Papa Francisco, en lo que fue su documento marco, que es Evangelio Gaudium, titulaba en el capítulo 2, que yo siempre desde que lo leí, pues insistía en que me parecía como un resumen precioso, tristemente precioso, de lo que es nuestro mundo, ¿no? En ese segundo capítulo él lo titulaba En la crisis del compromiso comunitario. Y es que no es eso lo que está sucediendo en nuestro mundo. Esta crisis del compromiso comunitario, de complicarse la vida por lo que es de todos. Y esta desvinculación, por profundizar un poquito más, aunque no sea pues, motivo de extensión, es una desvinculación que bien podríamos decir que es promovida. Es promovida fundamentalmente por una cultura que es una cultura fuertemente individualista. El individualismo, como dice el Papa Francisco, que es el peor virus que afecta a nuestro mundo, ¿no? Y daos cuenta que lo dice en ese contexto de la pospandemia, cuando la veíamos, el virus del COVID, que era tan malo y al que le teníamos tanto miedo, y él dice, el individualismo es el virus más difícil de vencer. Ese individualismo que está entronizado, está metido en nuestra cultura y que nos encierra y nos ensimisma, ¿no?, en nuestra propia autorreferencialidad y que nos impide pensar en el otro. Ese individualismo que se fundamenta también o que se acelera con esa interpretación de la libertad que hoy se da en nuestro mundo como una clave cultural también, pues llamada a ser transformada, de ausencia de vínculos, de ausencia en definitiva de verdad, ¿no? Porque la verdad nos hará libres, de esa ausencia de verdad y esa ausencia de responsabilidad. Y esa cultura que lo promueve, también podríamos ver que esa desvinculación se percibe también, o la podríamos analizar en la clave de las estructuras de pecado. ¿Por qué estamos desvinculados hoy? ¿Por qué nos separamos hoy tanto? Pues en esa lectura que la doctrina social de la Iglesia hace de la interpretación de nuestra realidad, yo diría que las estructuras de pecado es una clave fundamental también para entender la desvinculación de nuestro mundo. Estas estructuras de pecado, sabéis que las definió Juan Pablo II en Solicitudo Rei Socialis, en el número 16, donde él decía, no obstante, es necesario denunciar la existencia de unos mecanismos económicos, financieros y sociales, los cuales, aunque manejados por la voluntad de los hombres, funcionan de modo casi automático, haciendo más rígidas las situaciones de riqueza de los unos y de pobreza de los otros. Estos mecanismos, maniobrados por los países más desarrollados de modo directo o indirecto, favorecen, a causa de su mismo funcionamiento, los intereses de los que los maniobran, aunque terminan por sofocar o condicionar las economías de los países menos desarrollados. Estas estructuras de pecado estarían en la raíz y en la base también de nuestra desvinculación, ¿no? Estas estructuras de pecado que se sustentan en nuestro pecado personal, pero que van más allá de nuestro pecado personal. Y que el Papa Francisco también pues, ha recogido como una clave interpretativa de lo que está sucediendo en nuestro mundo desvinculado y no fraterno. Cuando él habla de que esta economía mata. Es esta economía la que está provocando también la división. Esta manera de organizar la economía, esta estructura de pecado en la que hemos organizado nuestro sistema económico, es la que está provocando también esta desvinculación. Por eso hoy sería muy interesante recuperar lo que Benedicto XVI en Caritas in Veritate nos recordaba, ¿no? La urgencia de que junto al mercado y al Estado introdujésemos la sociedad, la iniciativa social, para equilibrar y para hacer este mundo mucho más fraterno. O lo que nos decía también de superar ese paradigma economicista, que es hoy el que mueve nuestro mundo, donde la economía es la motivadora de todo el quehacer y de todo el actuar. Y tendríamos que ser capaces de transformar este paradigma economicista para hacerlo nuevo. Las estructuras de pecado como explicación también de esta desvinculación. A mí me pareció importante hacer mención a estas estructuras y un autor que en su día leí
él hablaba de la urgencia de que las estructuras de pecado se transformasen por estructuras de vida. Qué diferente sería, ¿verdad?, si en lugar de las estructuras de pecado, que son las que promueven nuestro mundo, hubiese estructuras de vida, estructuras de gracia, en definitiva, que fuesen las que fuesen configurando la existencia de nuestro mundo. Y aquí es donde se sitúa la aportación de la doctrina social de la Iglesia. En este mundo desvinculado, este mundo que tiene un sueño, este mundo que tiene una propuesta, la doctrina social de la Iglesia se presenta como proyecto de construcción de una sociedad diferente. Pero ¿dónde se tiene que someter? ¿Dónde se tiene que edificar? ¿Cuál es la identidad propia de la doctrina social de la Iglesia? Me parece importante recordar dónde la situaba Benedicto XVI, porque a mí me parece que fue genuinamente, quizás hasta más provocador que el Papa Francisco a la hora de situar la doctrina social de la Iglesia. Él decía que la tarea de la Iglesia es mediata, ya que le corresponde contribuir a la purificación de la razón y a reavivar las fuerzas morales, sin lo cual no se instauran estructuras justas, ni éstas puedan ser operativas a largo plazo. Es decir, ¿cuál es la tarea de la doctrina social de la Iglesia ante este panorama? La doctrina social de la Iglesia pasa por la purificación de la razón, es decir, por ayudarnos a purificar la razón como elemento que está construyendo y está configurando nuestro mundo, y pasa por reavivar esas fuerzas morales que permitan construir un mundo nuevo, un mundo diferente, un mundo más fraterno. Como dicen los obispos, no se trata de ladrar en ese sentido, no lo dicen ellos ladrar, ¿verdad? Sino no se trata de ladrar contra este mundo, contra lo que está sucediendo, sino que se trata de proponer caminos de verdad, de coherencia, de racionalidad, de plenitud y de felicidad. De eso se trata, ¿verdad? No se trata siempre de hablar mal de nuestro mundo, de lo mal que vamos, sino se trata de promover y de, desde la coherencia, iluminar la razón. Descubrir cuál es el alma de la fraternidad universal. ¿Qué es lo que constituye esa humanidad abierta que no excluye a nadie? ¿De dónde sacar la fuerza para aceptar el prójimo y amarlo? Y todo desde una certeza. Y la certeza es que la fraternidad humana fundamentalmente es un indicativo más que un imperativo. A mí me parece muy interesante subrayar esto, ¿no? A veces somos muy dados a hablar de moralidad, de lo que tenemos que hacer, pero el mensaje cristiano, y si la doctrina social de la Iglesia quiere ser buena, nueva en medio de lo social, tiene que ser sobre todo una propuesta buena, atractiva, atrayente. Tiene que ser realmente buena noticia. Por eso la fraternidad, más que un imperativo ético, es un indicativo. Antes una llamada interior que un mandato exterior. Es algo que tenemos dentro antes que alguien nos impere y nos manda esa construcción de la fraternidad. Antes posibilidad de Dios en nosotros que demanda de Él a nosotros. Antes el don de una conquista que exigente carrera para el esfuerzo humano. La fraternidad se sitúa en este lugar, ¿no? En el lugar de lo indicativo, en el lugar de la propuesta, en el lugar de la transformación. ¿Y por dónde caminar para alcanzar esta fraternidad que, como digo, es propuesta, que, como digo, es indicación más que norma? Yo creo que Benedicto, en su encíclica, nos habla de 4 caminos, de 4 aspectos que tendríamos que cuidar para que la fraternidad se hiciese real y no meramente un discurso bello, bonito, pero discurso, sin más. Él habla, en primer lugar, de que la fraternidad la haremos real cuando seamos capaces de escuchar. La importancia de escuchar es la capacidad de recibir al otro, la capacidad de salir de nosotros para abrirnos al otro. El diálogo, la escucha, nos posibilita romper el círculo. Hay una pintada en Ferrol cuando voy paseando que pone en galego rompe el círculo. No lo digo en galego para que no se rían los galegos. Crepa o círculo.
romper el círculo. La importancia de romper el círculo. Bueno, pues la escucha nos permite romper el círculo, ¿no? Qué importante que nos paremos a escuchar. Y en ese sentido yo diría que el proceso sinodal tiene algo de esta capacidad de ponernos a escuchar y por tanto a crear fraternidad. Porque el proceso sinodal en el fondo es dedicar tiempo a la escucha del otro, del diferente, de los otros dentro de la comunidad eclesial, evidentemente del espíritu. Y yo creo que el proceso sinodal, como tanto nos está insistiendo el Papa Francisco, es un camino y por tanto es como un aprendizaje, es una educación, la educación en la escucha. Bueno, pues para construir la fraternidad es necesario que cultivemos la escucha. Un segundo camino para alcanzar esta fraternidad universal que el Papa Francisco nos recuerda es la clave del dolor, del sufrimiento, la clave de ponernos en los últimos. Al analizar nuestro mundo, el Papa Francisco en el número 65 dice una frase que a mí personalmente siempre me ha llamado la atención. Estos son síntomas de una sociedad enferma porque busca construirse de espaldas al dolor. Dar la espalda al dolor. Cuando damos la espalda al dolor, no estamos construyendo fraternidad. Solo cuando nos ponemos delante del dolor es cuando somos capaces y nos sentimos capacitados para escuchar, acoger y crear fraternidad. Por eso la importancia del sufrimiento y de acercarnos al sufrimiento. Esto es lo que nos debe de indignar, podemos pensar, y lo dice el Papa Francisco, esto nos debe de indignar, recordando quizás el grito de Hessel, ¿no? Indignaos, en ese libro, indignaos, hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos con el sufrimiento humano. Eso es dignidad. Es decir, seremos dignos, viviremos de acuerdo a esa vocación de la dignidad humana que cada uno de nosotros tenemos cuando nos seamos capaces de ponernos delante del dolor, ¿no? La capacidad de ponernos enfrente del dolor. Quiero recordar esas palabras de Moltmann que me parecían interesantes también a la hora de percibir esta clave del dolor. Él, al contemplar el crucificado, habla de cómo precisamente el crucificado es el que nos permite realmente proceder a esa salvación, porque es desde los últimos, desde donde realmente podemos alcanzar la salvación. Dice él, el crucificado no pertenece a ningún pueblo, ni a ninguna clase, ni a ninguna raza. Como hermano de los expulsados y los despreciados y de los desclasados, toma la sociedad por su extremo más ínfimo, por el punto en el que todas estas diferencias de cultura, lengua y propiedad no juegan papel ninguno, por el punto en que los hombres, ya sean judíos o gentiles, griegos o bárbaros, señores o siervos, hombres o mujeres, quedan unificados en su miseria. Así como en una calavera no se ve si fue la de un rico o la de un pobre, de un hombre justo o de un injusto, en la miseria humana que se manifiesta en el crucificado y en la cual se vuelca el amor de Dios, que en el crucificado se hace real, vienen a quedar en suspenso todas aquellas diferencias con las que los hombres se separan de otros hombres. Es decir, mirando al dolor, mirando al sufrimiento, mirando a los últimos, es cuando superamos las diferencias, cuando somos capaces de crear y construir la fraternidad. Un tercer camino que nos propone el Papa Francisco para alcanzar esta fraternidad es hacerlo con esperanza. En número 75, va el tiempo pasando y no quiero detenerme, ¿verdad? Pero el número 75 me parece muy interesante porque viene a decir, cuando muchas veces decimos que no se puede hacer nada, que todo está mal, que nadie puede arreglarlo, en el fondo no estamos dejando las cosas como están. Por eso qué importante es que superemos esas agonías, esos profetas de calamidades que hoy existen en nuestro mundo y que superemos ese decir no se puede hacer, no podemos, no puedo hacer yo nada, nadie lo puede arreglar, para desde la esperanza construir un mundo más fraterno. Y el cuarto camino para alcanzar la fraternidad sería la construcción del bien común.
nuestro mundo, lo habéis dicho también en la ponencia, en los saludos de entrada, nuestro mundo vive en esa clave de crisis del bien común. Y los obispos también en ese documento hablan de esa crisis del bien común de nuestra sociedad. Qué importante es que recuperemos el bien común. Así como hay un bien de la persona, y eso pues queda evidente que cada persona tiene que alcanzar un bien, también como comunidad estamos llamados a buscar un bien de toda esa comunidad. Pero el Papa Francisco, a la hora de hablar de la comunidad, utiliza la palabra pueblo. Sabéis que él está metido en... Y me parece interesante porque en ese número 182 dice lo siguiente: cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo, y al mismo tiempo no hay verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona. Es decir, entre pueblo y persona son términos correlativos. La persona me lleva a la colectividad me deriva también en la persona. Intentar que pueblo y persona caminen juntos, entrelazados, descubriendo esa común naturaleza que todos tenemos y, por tanto, esa común pertenencia en la misma naturaleza, porque estamos llamados al amor, porque la persona humana es vocacionada al amor, y ese amor que se construye también en sociedad, y porque estamos constituidos por y para la comunión de personas. Bueno, 4 caminos que me parece importante que el Papa Francisco nos recuerda para que la fraternidad no se quede en palabras, sino que realmente se vaya edificando. Y concluyo con otros 4 caminos en esa otra globalización, en ese proyecto alternativo que el Papa Francisco nos plantea, ¿no? Y que tiene la base como en 4 perspectivas, ¿no? La globalización diferente se construirá, esta globalización diferente, cimentada sobre la fraternidad, se hará realidad cuando descubramos la dignidad de la persona. No hace falta recordar cómo la cuestión social hoy se ha convertido fundamentalmente en una cuestión antropológica. Y no hace falta recordar cómo precisamente lo que hoy está en cuestión es esa definición de la propia identidad personal, de qué es la persona, ¿no? Esa persona que en el fondo, y esa dignidad de la persona que en el fondo será el mejor servicio que la Iglesia hoy pueda hacer a nuestra sociedad. Ya Juan Pablo II lo decía, ¿no? Como uno de los servicios de la Iglesia en este siglo XXI sería precisamente la defensa de la dignidad de la persona humana. Pues la fraternidad solo la haremos realidad cuando descubramos el valor de la persona. ¿Pero qué es la persona? Voy muy rápido, pero ¿qué es la persona? En el fondo la persona, el ideal de persona, no será el ideal de la autonomía o de la independencia o de la autosuficiencia, porque si definimos la persona en estas claves de la independencia, de la autonomía o de la autosuficiencia, nos llevará a la confrontación y al enfrentamiento. La persona fundamentalmente, radicalmente, es fragilidad, es necesidad, es exposición a lo que está delante de nosotros. Y eso es precisamente lo que nos vinculará. Solo definiendo a la persona como alguien vulnerable, como alguien frágil, nos desvelaremos vinculados y nos uniremos en esa fragilidad y en esa fraternidad real. Hay esa frase, ese párrafo en ese libro que seguro que todos hemos leído de Martes con mi viejo profesor, que dice esta frase que a mí me parece muy bonita en esta definición de lo que es persona, ¿no? Dice, ¿y sabes una cosa muy extraña? ¿Qué es? Le dice el alumno. Que empecé a disfrutar de mi dependencia. Ahora me gusta que me vuelvan de costado y me pongan pomada en el trasero para que no me salgan llagas, o que me sequen la frente, o que me den un masaje en las piernas. Gozo con ello. Cierro los ojos y me deleito con ello. Y me parece muy familiar. Es como volver a ser niño. Que una persona te bañe, que una familia te tome en brazos, que una persona te limpie.
Todos sabemos ser niños, lo llevamos dentro. Para mí es una cuestión de recordar el modo de disfrutarlo. La verdad es que cuando nuestras madres nos tenían en brazos, nos acunaban, nos acariciaban la cabeza, ninguno de nosotros se cansaba nunca, ¿no? La importancia de percibirnos pequeños, dependientes, frágiles, es la que nos permitirá realmente alcanzar la fraternidad. Nos lo recuerdan los yacimientos de Atapuerca. Sabéis que vengo de Burgos, ¿verdad? Y hay que hacer propaganda de la tierra, ¿verdad? Y en Atapuerca, los descubridores de Atapuerca nos hablan de esa tal Benjamina, ¿no? Que es esos huesos de una niña que tenía una enfermedad congénita que le impedía vivir largamente, pero que sin embargo vivió mucho más allá de lo que genéticamente se podría hacer. ¿Y eso por qué se consiguió? Porque el clan, el grupo de aquellos primeros homínidos, consiguió cuidarla. En la fragilidad le cuidaron. Y eso es lo que produce la hominización. La hominización, la humanidad, la hace precisamente el cuidado, la fraternidad, el cuidado de la dependencia, la misericordia con el que se siente frágil. Un segundo punto, el anuncio del Dios Trinidad. No solo anuncio de la dignidad de la persona, sino el anuncio de Dios Trinidad. Sabemos la importancia que Dios tiene como fundamento de toda la realidad, ¿verdad? La importancia de cómo la anulación de Dios anula en definitiva la realidad, pero no de cualquier Dios, sino que nosotros tenemos un Dios especial, ¿no? Un Dios que es un Dios Abba, un Dios que es un Dios Papá. Esa experiencia de Dios Papá, esa experiencia de Dios Abba, es la experiencia que nos sirve precisamente para construir la fraternidad. Schillebeeck tiene un párrafo muy interesante sobre lo que significa esta experiencia de Dios como Abba, como proclamación de este Dios Padre que construye fraternidad, porque si no hay un Dios Padre no nos podemos llamar hermanos entre nosotros. Dice así Schillebeeck: en el caso de Jesús, la experiencia del Abba no es una vivencia religiosa independiente, sino más bien una vivencia de Dios como Padre que se preocupa de dar un futuro a sus hijos. Una vivencia de un Dios Padre que profundiza un futuro a todo aquel que humanamente ya no puede esperarlo. A partir de su vivencia del Abba, Jesús puede anunciar a los hombres el mensaje de una esperanza que no es deducible de nuestra historia, ni de experiencias individuales o sociopolíticas, aunque dicha esperanza tenga que realizarse en el mundo. Lo que llevó a Jesús a tomar conciencia de esa posibilidad y esa certeza llena de esperanza fue la originalidad de su experiencia de Dios, la cual había sido preparada durante siglos en la vida religiosa de los judíos fieles a Yahvé, pero que en Jesús se concentró en una singular experiencia de paternidad divina, ¿no? El anuncio de Dios Padre, la experiencia de Dios Padre, la proclamación de Dios Padre, la experiencia de este Dios Padre es la que genera esperanza y nos permite proclamar la fraternidad. Y junto a ello, ese Dios que es Trinidad de personas, ¿no? Y esa Trinidad de personas es la que nos permite un proyecto comunitario. Como Dios es comunidad, también nos invita a vivir esa comunidad entre nosotros. Un tercer punto, por ir ya concluyendo, sería el descubrir la Iglesia como partera de fraternidad, ¿no? Me parece bonita esta frase de ser parteros, ¿no? El partero es el que en los pueblos de Castilla pues daba a luz, y que es interesante, ¿verdad? Porque en los pueblos míos de mi tierra no solo daba a luz en el momento del nacimiento, sino que también amortajaba. El partero en los pueblos pequeñitos era el que ayudaba también a amortajar, con lo cual daba esa luz definitiva al final de la existencia. Bueno, pues la Iglesia está llamada a ser partera, es decir, a preparar la fraternidad. Yo creo que esta es una hermosa tarea que tenemos como Iglesia, ¿no? Seguro que las ponencias que luego se hablarán realmente pues se profundizará, y como yo soy telonero, sencillamente lo anuncio, ¿verdad?, para que luego ellos pues lo profundicen, ¿no? El descubrirnos como una comunidad que genera puentes hoy. Ese sería uno de los servicios más hermosos que podríamos dar a nuestra sociedad española en concreto, ¿no? La
generación de que es posible dialogar, que es posible el encuentro, que es posible la fraternidad, al menos entre nosotros. Giorgio Lapira, que sabéis que está en proceso de beatificación, este personaje tan importante en lo que fue pues la política italiana, tiene esta frase que me parece interesante. Dice: el Señor encomienda una doble tarea a la Iglesia: poner en marcha con grandes hechos el movimiento unitivo de la Iglesia y poner en marcha con grandes hechos el movimiento unitivo del mundo, ¿no? Es decir, la Iglesia está llamada a ser fermento de unidad. La Iglesia, como comunidad, está llamada a construir en sí misma esa fraternidad como semilla de esa otra fraternidad a nivel del mundo. Bueno, esta es la experiencia que se descubre en la Sagrada Escritura, ¿no? Y esta es la experiencia que en el fondo se percibe también en el Concilio Vaticano II, cuando la Iglesia es capaz de descentrarse en sí misma para centrarse en ese servicio que como Iglesia está llamada a hacer en medio del mundo. Su papel es un papel de construcción de una sociedad también diferente, de una sociedad nueva, donde realmente se produzca el bien de cada persona. Y por eso sabéis que lo que ha sido pues las lecturas teológicas de lo que el Concilio Vaticano II supuso, la eclesiología de comunión tiene un peso fundamental, ¿no? Esa eclesiología de comunión, de sentir que somos pueblo de Dios, que vivimos en esa fraternidad entre nosotros, es la que puede engendrar y la que tiene bases sólidas para hacer real ese sueño y que no se edifique solo en palabras, sino que realmente se haga realidad. Y por último, otra globalización será posible cuando pase por la conversión. Tilano también lo hacía mención, me parece, en el saludo de entrada, que pasa por una llamada a la conversión. La conversión como cambio de mentalidad. Y una conversión que no solo es una conversión personal, sino que es una conversión social, una conversión política y una conversión económica. El Papa Francisco, en Fratelli Tutti, nos invita a que nos lancemos a esta urgencia de la conversión y que no lo hagamos solo desde el punto de vista individual, sino que sea una conversión que englobe también otras dimensiones. Yo creo que en ese sentido es importante siempre las invitaciones que el Papa nos hace, ¿no? A no reducir la conversión meramente a la clave individualista, sino que la conversión derive también en cambios estructurales desde el punto de vista político, económico y social. Bueno, pues con esto yo terminaría mi aportación, estas 4 propuestas, estos 4 lugares, estos 4 ámbitos de servicio que como Iglesia podríamos hacer. La dignidad de la persona humana, el anuncio de Dios como Padre Trinitario, la construcción y la edificación de la Iglesia, venid y veréis, ¿no? Esa invitación que Jesús hace a los apóstoles, venid y veréis. ¿Por qué no lo decimos también nosotros? Venid y veréis, la fraternidad es posible en la comunidad cristiana. Venid y veréis, la fraternidad se hace real en la comunidad cristiana. Y esto es lo que pedimos para nuestro mundo. Pero todo ello pasa también por esa invitación a la conversión personal, social, política y económica. Pues muchas gracias.